¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Estudiemos juntos, Primera de Corintios, capítulo 9. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana, que Dios te bendiga, que en las situaciones de tu día puedas ponerte en las manos del Señor. Él te pueda traer fortaleza, te pueda traer paz, pero sobre todo te pueda traer esperanza. Y para este fin de año puedas terminarlo con la convicción de su amor profundo por ti. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos sigue presentando diferentes problemáticas que la iglesia tenía. Recordemos que ellos le escribieron a Pablo una carta y le expusieron varias preguntas. Y en este caso también es muy interesante porque se estaba cuestionando la autoridad de Pablo. Versículo número 1. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto al Señor Jesús con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? O aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Miren, la idea, lo que se entiende en este y en otras porciones de la Biblia, es que había un grupo de cristianos que iban a donde Pablo iba, lo seguían, y que ellos, que estaban muy apegados a prácticas del judaísmo, intentaban cambiar el mensaje de Pablo. Y en este caso ellos cuestionaban que Pablo no era apóstol. De hecho, aquí va a explicar, Pablo mismo va a decir que él se ha sostenido por su propia cuenta y los apóstoles en ese tiempo recibían cierta ayuda o compensación de los miembros de la iglesia, y entonces estos decían, si Pablo no recibe esta compensación es porque él mismo sabe que él no es apóstol, así que no lo vamos a respetar como tal. Así que aquí va a haber una defensa. Y en primer lugar, versículo 1 y 2, Pablo dice, amigos, yo soy libre, yo soy apóstol. Yo he visto a Jesús por mis propios ojos. Porque eso se le cuestionaba, es que tú no estuviste con Jesús. Pero Pablo decía, yo fui llamado por Jesús cuando fui a Damasco. Además, ojo, ustedes mismos son la prueba, ustedes son el certificado, ustedes son la garantía de que yo soy apóstol, porque a ustedes yo les prediqué. No había una iglesia aquí cuando yo llegué, así que Pablo con esto deja claro que él ha sido llamado, que él es apóstol y por supuesto que lo ha demostrado con los frutos. Versículo número 3 en adelante dice, esta es mi respuesta a estos que cuestionan mi autoridad. Dice, ¿no tengo derecho de hospedarme con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tengo derecho de llevar a una esposa creyente, así como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Preguntas que él hacía. ¿Por qué? Porque eso sucedía. Los apóstoles llevaban a su esposa y su esposa le ayudaba en este ministerio, en las tareas domésticas, en reuniones donde estaban mujeres, pues su esposa, la esposa del apóstol, pues era una ayuda. Ahora, él tenía derecho de comer con los cristianos, tenía derecho de recibir una compensación, una ayuda para poder sostenerse. Pero él pregunta, ¿acaso solo Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Es eso es así una ley? Y mis amigos, insistimos, Pablo lo ha dicho en otros lugares y lo vamos a leer más adelante. Pablo trabajaba para sostenerse. Vamos a ver por qué lo hacía. Versículo número 7. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿O a qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? Mis amigos, preguntas de lo cotidiano. Ningún soldado va a la guerra o en tiempo de paz trabaja en el ejército y él tiene que sostenerse. No, se espera que él da aún su vida, está dispuesto a arriesgar su vida, dispuesto a dar todo por su patria, pero porque también sabe que lo están sosteniendo. ¿Qué agricultor que trabaja? Pues espera que él pueda comer de lo que sembró. O el pastor que cuida sus ovejas y se sacrifica por ellas, pues también se entiende que puede comer un poco, tomar un poco de leche. Entonces, estos son razonamientos lógicos donde él dice, claro que yo tengo el derecho de también, si trabajé por ustedes, pueda tener algo de ustedes. Pero fíjense, algunos podrían decir, versículo número 8, estos solamente son opiniones humanas. No,
Versículo 9. Porque en la ley de Moisés dice, no le pongas bolsa al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. El punto aquí dice, bueno, no creas que son solamente razonamientos humanos. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios dijo, no le pongas bozal al buey que trilla. El versículo número 9 sigue diciendo, ¿acaso es que solo Dios pensaba en los bueyes o lo decía por nosotros? Pues la realidad es que lo decía por nosotros, los que trabajan, los que están gastando su vida, los que están sacrificándose de tiempo completo en la predicación del evangelio, los que se están esforzando como el soldado, como el agricultor, como el pastor de las ovejas. También, Pablo dice, también yo que he sembrado lo espiritual. Versículo 11, yo que he plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tengo derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Entonces, como vemos, les está dando los argumentos, mis amigos, para sostener que él tenía derecho, para que pudieran sostenerlo. Versículo 12, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho para que nos sostengan? Fíjense. ¿Por qué lo decía esto, mis amigos? Porque les digo, lo estaban cuestionando su ministerio, dado que otros ya estaban recibiendo esos beneficios. ¿Por qué? Como el soldado se sacrificaban, como todos se esforzaban, ¿y por qué a él no le podían dar? Ahora, ojo con esto, todavía va a dar más argumentos. Versículo número 13. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de la que se ofrece como sacrificio. Aquí habla de los levitas y de los sacerdotes que en el Antiguo Testamento también eran sostenidos por el templo, por las ofrendas, por las porciones de sacrificio. Ellos también los tenían. Entonces, versículo 14, hay un resumen. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican el evangelio sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Mis amigos, esto está hablando de un sistema ordenado, de un sistema bien hecho para sostener a los que de tiempo completo y de toda la vida se dedican para la predicación del evangelio. En este caso, en estos tiempos, podrían ser los pastores los que dedican su vida para hacer este trabajo, este servicio. Y fíjense cómo actualmente estos mensajes siguen siendo relevantes en una época en la que se cuestiona tanto el liderazgo espiritual y se cuestiona tanto que se puedan sostener y se cuestiona y se critica tanto a los que dan sus ofrendas y sus diezmos en las iglesias. Podemos ver en este capítulo, mis amigos, un fundamento bíblico para estas prácticas. Ahora, esto que sea bíblico no quiere decir que se deba de pervertir, como el enemigo lo ha pervertido en muchos casos para hombres o mujeres que viven a expensas y viven en métodos exagerados o en explotación acerca de los recursos que la iglesia da. Esto, si el enemigo lo pervierte, pues es eso, una perversión del plan de Dios. Sin embargo, el propósito que tiene este capítulo es dejar claro que debe haber un sistema, una manera en la que los que predican el evangelio puedan ser sostenidos. Pero ahora vean el versículo 15, algo muy interesante que le da un giro a este capítulo. Dice, yo jamás me he valido de esos derechos y no les escribo para que ahora comiencen a sostenerme. Versículo 15, es más, yo preferiría morir antes de perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Fíjense, le dice, esto es cierto, esto es bíblico, esto es de Dios, pero yo no les estoy diciendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque yo tengo un galardón más grande, un premio más grande, y el mío es que yo he servido y he hecho todo esto sin pedirles un solo peso. ¿Por qué, mis amigos? Recordemos que Pablo era un predicador donde no había iglesias. Pablo lo dijo varias veces, yo voy a donde no hay iglesias, yo voy a donde nadie ha sembrado, yo voy a donde nadie ha puesto fundamento. Entonces él tenía un doble cuidado de generar prejuicios. Por favor, mis amigos, esto es importante. Él tenía un doble cuidado para no generar prejuicios, para no generar que la gente dijera, este viene porque tiene deseos de ganancias, tiene deseos de quitarnos dinero. No, él iba
y con una doble trabajo, predicar el evangelio y sostenerse. Pero esto era porque él estaba en lugares nuevos. No así, mis amigos, ahora que la iglesia ha crecido tanto, que el evangelio ha crecido tanto, debe haber una forma en la que el ministro del evangelio pueda ser sostenido de acuerdo a un plan establecido. Versículo número 17 dice: si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción porque mi Dios me ha encomendado este deber sagrado. Recuerden, Dios lo mandó a predicar a los gentiles. Eso se lo dijo desde el llamado. Desde cuando lo llamó por primera vez, le dijo: tú vas a ser un predicador para los gentiles. Entonces, ¿cuál es mi paga? Bueno, mi única paga es la oportunidad de predicar el evangelio sin cobrarle a nadie. Mis amigos, pero ahora en estos últimos, del versículo 19 al versículo 27, nos habla del compromiso que él tiene con el evangelio, del compromiso tan profundo que él tiene con el evangelio. En primer lugar, él dice: he trabajado, me he esforzado, yo mismo busco mis recursos, les predico a ustedes. Pero del versículo 20 al 21 dice: yo he tenido que aprender a adaptarme. Les he predicado a los judíos y yo me he adaptado a los judíos. Les he predicado a los gentiles y me he adaptado a los gentiles, de tal manera que de alguna o de otra forma los pueda yo llevar a Cristo Jesús. Esto del 19 al 21 es cómo Pablo ha tenido la sabiduría y la habilidad y también las restricciones y el cuidado de poder vivir una vida que pudiera ganar a las personas. Pablo tenía una urgencia de ganar a las personas y por eso hacía de una manera muy prudente y muy sabia todos los arreglos convenientes. Versículo 22 dice: cuando estoy con los débiles, me hago débiles con ellos para ganarlos, dice. En todo lo que pueda, lo hago para ganarlos. Entonces, versículo 24, ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero uno solo se lleva el premio? Así que corran para ganarla. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y lo que aquí está diciendo Pablo es: ser ministro no es sencillo. Ser un predicador del evangelio no es sencillo. He estado bajo disciplina, he estado bajo un esfuerzo muy grande, he estado bajo una serie de retos y de problemas, pero todo esto lo hago con tal de cumplir el llamado que Dios me ha hecho. Y apreciados amigos, ser cristiano no es sencillo. Ser seguidor de Cristo Jesús no es sencillo, como tampoco lo es estar en el mundo. Pero nosotros, mis amigos, a veces consideramos que seguir a Cristo nunca tendremos dificultades o problemas. Aquí, al compararlo con un atleta, al compararlo con un boxeador, porque de ahí vienen unas palabras de boxeo, Pablo está diciendo: me tengo que esforzar, me tengo que disciplinar, tengo que ir más allá con tal de cumplir lo que Dios me puso a hacer. Apreciados amigos, a veces nosotros nos desanimamos con facilidad. A veces nosotros perdemos de vista el llamado que Dios nos ha hecho. Y me sorprende porque muchas veces en el mundo fuimos personas esforzadas, fuimos personas que sufrimos. Muchas veces en el mundo, lejos de Dios, pasamos por tragedias y dificultades. Tuvimos trabajos que requerían todo de nosotros. Quizá cuando estuvimos lejos de Dios, tuvimos que en los trabajos hacer cosas muy, muy grandes. Pero cuando venimos a Cristo, a veces pensamos que son las vacaciones de la vida. Pablo aquí nos dice: lo he dado todo, me he esforzado en todo para poder cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Mis amigos queridos, que Dios nos ayude a ver nuestra carrera como el Señor espera, con esfuerzo, con determinación, con el deseo de agradarle a Él, con la seguridad de la salvación, pero también con el deseo de cumplir todo lo que Él espera de nosotros. Padre querido, nos ponemos en tus manos esta mañana. Danos fortaleza para seguir en nuestra carrera. Danos fortaleza para seguir luchando. Danos fortaleza, disciplina y dedicación para poder cumplir lo que tú esperas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, mis amigos. Les mando un fuerte abrazo. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.